Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Villahermosa, arquitecto Rafael de Taller 1MX, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy bien, con gusto de recibirte por acá otra vez. Encantados de volver a Villahermosa, casi no hace calor. Arquitecto, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Sí, claro, mira, les queremos presentar nuestra casa estudio. Es un proyecto que está ubicado en el centro de la ciudad de Villahermosa, el centro histórico, y es una propiedad que hace unos años adquirimos mi hermana y yo, y que pues en un transcurso de unos 10 años, poco a poco, hemos ido adecuando cada quien su espacio. Mi hermana en planta baja, un departamento, y yo en planta alta, lo que es nuestra oficina, ¿no? Entonces es un proyecto que tenemos mucho cariño, porque sí ha sido una evolución constante. Como comentaba, tenemos 10 años trabajando en él y ha sufrido cambios durante todo este proceso, ¿no? Entonces podemos empezar, si gustas, por la parte del departamento e irte explicando un poco de la historia del inmueble, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene el inmueble? Mira, son por nivel aproximadamente entre 85 metros cuadrados, 90. ¿Y de frente por fondo? De frente tenemos como 4 metros y medio, 5 metros, realmente es muy angosto. Okay. Y en la parte del fondo se extiende a creo casi como unos 15 metros. Realmente no es tan profundo y no es tan ancho. Y lo que pasa con el terreno de las construcciones de acá es que a la hora de hacer los trazos son muy irregulares. Es una construcción, no tenemos la fecha exacta, pero según lo que estuvimos investigando es entre 1910 a 1930 aproximadamente. Y son construcciones que realmente eran artesanales, ¿no? Nos encontramos muros de tabique, con lo que fueron, digamos, la construcción original, junto con sus columnas, y también lo que son los plafones, que son bóvedas, también de tabique, con refuerzos de listones metálicos. Entonces, realmente no tenemos la fecha exacta, pero bueno, es una casa que un amigo de mi hermana nos ofreció la oportunidad de adquirirla y lo hicimos, y que él vivió aquí toda su infancia, ¿no? Entonces más o menos nos estuvo platicando cómo estaba la distribución de la casa, dónde era su cuarto, toda esta cuestión. Y pues hace como un mes que vino él, la verdad estaba muy contento con el resultado. No había venido desde que nos la vendió. Okay. Entonces la verdad estaba muy emocionado y como muy contento, ¿no? Como que sintió que cayó en buenas manos el proyecto, porque al final él en un principio, cuando la tenían en el inmueble y no vivían acá, lo rentaban, ¿no? Papelería, boutique, entonces como que realmente nunca le vio como el potencial, y ya ahorita que terminamos la intervención, pues quedó como muy contento con el resultado, ¿no? Qué interesante construir, no fue un arriesgue el venir a construir en el centro, que muchas veces están un poco abandonados, ¿verdad? Los centros de las ciudades. Sí, fíjate que sí, o sea, tenía, por ejemplo, no sé, un tío le contaba, oye, queremos esa propiedad, y para él así de, ¿cómo te vas a meter allá y todo? O sea, que al final fue una buena oportunidad económica, y a mí, o sea, desde la carrera, o sea, no me especialicé en esa parte, digamos, de restauraciones, centros históricos, pero fue algo que me llamaba la atención. Y de hecho mi tesis, yo estudié en Puebla, fue en un terreno del centro histórico de Puebla, rescatando la fachada de ciertos elementos. Excelente. Entonces desde ahí me llamaba la atención, y caímos justamente en esto, y por eso también es algo un proyecto que me apasionó mucho, porque pues, quizás usamos ciertos conocimientos de lo que adquirimos, y en realidad a mí también me gusta mucho esta parte de la restauración, pero quizás no de regresar al estado original, sino hacer esa intervención que se ve el paso del tiempo. O sea, siempre me ha gustado ese tipo de proyectos en todo el mundo, donde tienes quizás tu proyecto de cierta edad y lo complementas con un elemento quizás sí que contraste, ¿no? Totalmente moderno, contemporáneo. Aquí no hicimos, digamos, algo así, pero es algo que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Y también lo que buscamos fue darle el carácter industrial al proyecto, que es algo que nos caracteriza mucho a la hora de hacer nuestros proyectos y proyectar, y como que esta identidad que también hablar en la misma casa, ¿no? Adelante, Sí, arquitecto, vamos a conocerla. Sí, claro. ¿Se puede saber aproximadamente cuál fue el costo de la propiedad? Sí, mira, tiene como 10 años aproximadamente que lo hicimos, adelante. Lo adquirimos por 600,000 pesos. Buenísimo. Sí, fue una super oferta.
O sea, realmente, bueno, se llama, nuestro amigo, Manrique, o sea, tenía la necesidad de vender la propiedad y nos dio súper precio y, o sea, mi hermana me dijo, esta oportunidad, ¿la quieres tomar? Y yo, pues, realmente, o sea, cuando puse esa inversión, fue con mis primeros proyectos que tenía, o sea, todavía no estaba casado, todavía tenía como así, me acaba de caer un proyecto y fue de, pues vamos a poner lo que tengo, ¿no? Y ya de lo que había juntado, pues dije, bueno, vamos a hacer la inversión, ¿no? Con ella. Y de ahí ya ha sido gradualmente que poco a poco hemos ido trabajando en la parte de arriba, ¿no? O sea, empezamos, o sea, quizás antes de mudarnos en la parte superior, estuvimos como metiéndole unos 2 años y posteriormente, ya dependiendo de las necesidades del despacho, cómo hemos ido creciendo, ahorita que subamos, te puedo platicar un poquito de esa línea de tiempo, hasta hace poco terminamos como de adecuar, ¿no? Y mi hermana empezó con esta remodelación como hace como 2 años en la parte de abajo. Antes era como nuestra bodega, aquí teníamos todo lo que sobraba, acá lo echábamos, ¿no? Nada más, digo, hace como 2 años entró, sí estaba un poco más deteriorado este espacio, también como estaba en el primer nivel, luego aquí hace años que hubo inundaciones, toda esta parte, pues el piso se deterioró, por eso tuvimos que cambiar el piso y poner un cerámico, no pudimos rescatar el piso de pasta de aquí, a diferencia de la parte de adentro, y también hace unos años que hubo un temblor en Villahermosa, que aquí nunca tiembla, pero ese fue un temblorcito fuerte, no breve, pero fuerte. Trajimos al estructurista y ya nos hizo recomendaciones de cómo reforzar ciertos elementos estructurales de la casa. Todo lo que son las columnas que están acá empastadas son de tabique, son las originales, pero ya a la hora de empezar a trabajar la remodelación, con el estructurista nos sugirió meter, por ejemplo, estos refuerzos en las columnas, porque por el temblor pues, se llegaron a apretar en algún espacio. Este listón es el que existía de la misma trave. Como se empezó a caer, lo dejamos visible. También los listones que están acá en la parte del plafón, todo lo dejamos tal cual, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se ancla este reforzamiento de PTR a la columna? Sí, en la parte de abajo, bueno, antes también se hizo un dadito en la parte de acá abajo y se metieron unas varillas con taquetes hasta en la misma estructura de la columna para poder darle soporte, pero al final se hicieron cimentaciones o dados pequeños para darle también un poco más de soporte a esta parte. O sea, realmente fue lo que se hizo y en la parte de adentro sí colocamos unas estructuras de IPR. Realmente aquí no requería como tanto un refuerzo tan fuerte, nada más fue como un pequeño apoyo adicional que nos sugirieron, ¿no? Y pues también como estábamos en obra negra, pues tenía la oportunidad para poder hacerlo, ¿no? También otra cosa de las que hicimos fue los muros que digamos, tenemos el revoque caído, que realmente son muros con acabados muy, muy gruesos, tanto del tabique como del mismo acabado que tenía del recubrimiento del yeso. Entonces todo lo que está, digamos, visible fue cuando nos cambiamos y empezamos a adecuarlo, lo que ya se había caído con el paso del tiempo, ¿no? Entonces quisimos dejar como la huella de qué es lo que había estado pasando con el inmueble, que también es algo que nos gusta mucho, y también todo lo que es la instalación eléctrica la dejamos visible para no afectar también los muros, no meternos a ranurar y trabajar sobre lo preexistente, ¿no? Y además reduces costos, ¿verdad? También, y también sabes que la practicidad, porque al final por temas económicos no fue como que se fue haciendo por partes, ¿no? Entonces no fue como que metimos de lleno al albañil con el estructurista, sino primero el estructurista, albañiles, y ya luego de todo ya pudo entrar el eléctrico a hacer su instalación. Entonces no requieres que estén como esta parte de tanta coordinación y es mucho más fácil porque puedes avanzar un tramo completo y ya al final meter la iluminación, que fue lo que hicimos, ¿no? Y que también, la verdad, lo que nos gusta mucho trabajar con la iluminación y toda la instalación visible, los contactos, siempre son necesidades adicionales. Ya terminaste y me faltó el contacto, me falta el apagador, ya pon el tubo y es mucho más rápido, más limpio y lo haces de manera más práctica, ¿no? Interesante el carácter industrial que le das a esta casa completamente clásica, ¿no? Sí, la verdad que fue algo que buscamos proyectar desde un principio y también, pues lo que te comentaba, ¿no? Ver la manera de, ya en la parte de ejecución, cómo podemos organizar los trabajos, ¿no? Sin necesidad de tener que programar todos a la vez. Qué interesante. ¿Cómo crees que las personas que nos están viendo
¿Creen que puedan trabajar sus proyectos por etapas? Porque tú ya sabes, mucha gente no quiere contratar arquitectos porque cree que no puede, ¿verdad? Porque dice, es que yo nomás tengo 200,000 pesos, no me va a alcanzar. ¿Cómo crees que el arquitecto puede trabajar con esos presupuestos reducidos para hacerlo por etapas? Yo creo que todo está en la planeación y también en hacer quizás, también hay veces, ¿no? Que también nos pasa, obviamente lo ideal siempre es hacer un proyecto ejecutivo de todo, pero también hacer un ejecutivo te va a mermar ese gasto. Entonces, nosotros lo que hacemos, dependiendo también del cliente, podemos ir ajustándonos los entregables, pero sí tener una base, aunque sea un anteproyecto con los renders, las plantas, quizás una fachada, cortes, y con esto podemos darnos una idea que representa para el arquitecto más trabajo, porque no es lo mismo cuando tienes todos tus planos, poder cotizar, ponte a cotizar sin planos, ¿no? Y que tienes que explicarle proveedor por proveedor. Pero bueno, hay veces que hay que también adaptarse, ¿no? También lo hacemos nosotros mucho dependiendo del proyecto. Hay proyectos que nos gusta tomar, que sabemos que quizás de manera de presupuesto está algo apretado, pero por el amor al proyecto o lo que puede representar a futuro, lo hacemos, ¿no? Y es como nos organizamos con los clientes. En este caso, pues aquí mi clienta fue mi hermana, ¿no? Y también sabíamos que iba a ser algo que iba a ser de manera gradual. Entonces fuimos asesorándola de, oye, ¿con qué empiezo? Bueno, pues primero hay que quitar todos los revoques que ya se habían caído, terminar de detallarlos, ¿no? Después, la parte de la estructura, que es importante, porque también eso le daba a ella como cierto pendiente, tener por ejemplo, aquí se veía como ciertas grietas en las columnas y ciertos muros, entonces eso como que le daba pendientes, ¿no? Primero, vamos a hacer la cimentación, romper el piso, meter los refuerzos, toda esta parte, ¿no? Interesante, o sea, le hiciste un nuevo marco. Hicimos un marco que reforzar. Realmente nosotros, en la cuestión, digamos, de los muros existentes de la casa, no demolimos ningún muro. O sea, realmente conservamos la misma estructura que tenía, la misma disposición, y sobre esto fue que ya hicimos una distribución, ¿no? O sea, una distribución, digamos, pues la convencional, el acceso, el recibidor, la sala, el comedor, la cocina, pero la manera en que estaba la casa ya distribuida nos ayudó en esa parte, ¿no? Y entonces fue lo que hicimos, aprovechar como la misma estructura de la casa, y en la parte del fondo ya fue que colocamos la recámara, un baño principal y tiene también una terraza. Una adecuación de las que hicimos que fue nueva fue hacer este baño, un medio baño de este lado, que digamos, no existía, ¿no? Entonces aquí sí tuvimos que subir un poco el nivel del piso. Este espacio, digamos, es la parte de abajo de la escalera que sube a la oficina. Okay. Entonces nos quedaba como este hueco. Entonces lo que hicimos aquí fue nada más, en un principio lo que íbamos nosotros a hacer era meter el centro de carga nada más en esta parte, pero luego con mi hermana, viendo sus necesidades, como es un espacio que se quiere rentar o que quieren habitar, pues hace falta un medio baño, ¿no? Entonces lo que hicimos fue adecuar este nicho que ya existía y hacer un medio baño en esta zona, ¿no? Aquí subimos un poco el nivel, y en la parte de afuera que ya teníamos como unas columnas de la misma estructura, hicimos como abajo una vista que pareciera como que enmarca todo, y ahí metimos el tubo del drenaje que ya sale a la calle. Ok. Sí, entonces ahí lo ocultamos al lado de la cochera. Sí, al lado de la cochera, ahí está se ve como si fuera una travesita, entonces ahí lo metimos, terminamos de hacer el marco, también porque es algo que nos gusta, o sea, intentar ocultar ese tipo de detalles, no vas a sacar el tubo, se ve feo, ¿no? Entonces, y ya adecuamos espacio que la verdad sí es muy práctico. Al final también, dependiendo de los proyectos, lo ideal pues puede ser vestibular el baño, ¿no? Pero estamos limitados en ciertos espacios, y al final lo que queríamos era resolver la necesidad de tener el espacio del baño de visitas, ¿no? Entonces, ese espacio no estaba. No, ese espacio nosotros lo hicimos. Lo crean. Sí, cerramos hicimos ese espacio bajo la escalera. ¿Y qué había antes? Realmente nada más era como un nicho, un espacio empotrado, o sea, remetido. O sea, no tenía ninguna función, era como... Se desperdiciaba el espacio bajo la escalera. Ok. Sí, entonces ya lo que hicimos fue mejor optar por poner el baño que ayuda a cumplir la necesidad de que puedes tener aquí tu evento y tienes el baño de visitas sin necesidad de tener que pasar al baño de la recámara principal, ¿no? Está muy bien, se ha hecho perfecto. ¿Qué altura tienen los techos? Aquí tenemos como 320, arriba tenemos 320, acá no recuerdo, tenemos un poquito más bajo. Sí. Creo que tenemos como unos 280, ¿no? O así, ¿verdad? Sí, arriba sí es un poquito más alto porque cambiaron la estructura de la cubierta, pero aquí sí estamos como a 280, 290, que en realidad también creo que con el tema de
iluminación y tener el tabique expuesto de alguna otra manera te da como un efecto para mí de mayor altura, ¿no? Sí, claro. Y también todos los detalles que están arriba te ayudan a decorar y vestir la casa, ¿no? Y tener hasta un tema de conversación en esta parte. Aquí, por ejemplo, que esto sí estaba, digamos, visible y que se había caído el revoque, lo dejamos de esta manera. Y acá en la cocina, lo que hicimos fue nada más trabajar nuevamente la pasta, recuperarla, también pensando por temas de limpieza en la cocina, y únicamente dejamos como ese detalle en la parte de arriba, que sobre la salpicadera con un detalle de iluminación para que brinque la textura de la misma cocina, ¿no? Siento que este espacio es como surrealista, porque se siente como si estuviéramos en un museo, por el mobiliario. El mobiliario, los cuadros, Ajá. también, ¿no? Estoy un poquito perturbado por ese perro escultura. ¿Qué es eso? Es un perro, es nuestro perro vigilante que espanta cuando se mete alguien. Es un peluche, sí, parece de verdad. Ya ha espantado a varios. Yo siento que me está viendo. Y aparte tiene cara de tristeza, ¿no? Así como que está abandonado. Como de pena. ¿Qué pasa, joven? No, está loquísimo esto, ¿eh? Y además es interesante porque por el tipo de luz, ¿verdad? Cambias de cálido a luz blanca. Ajá. Entonces, sí, como juega la percepción. Dependiendo como el área, ¿no? Qué demente está ese perrito, ¿eh? Interesante. Y juegas otra vez. ¿No son cerámicos o sí? Ese sí es cerámico. Ese es de Interceramic, es de líneas de Ceramic, que fue el que estábamos buscando un acabado que también se viera como, digamos, un poquito vintage. Ajá. Y artesanal, que nosotros normalmente trabajamos mucho con proveedores que nos fabrican los pisos a detalle, o sea, los terrazos, pisos de pasta, de fuera, con un proveedor de fuera, pero aquí ya por tema de necesidad, sí, porque también el tema de comprarlo fuera del tiempo, como es artesanal, tardan un mes en mandártelo, ¿no? Y también, pues nada más queríamos que el detalle y encontramos que se adaptaba bien, y es un piso, uno de cerámica que nos funciona mucho y tiene muy bonito acabado, la verdad. Y con la cocina y los colores que estamos manejando va bastante bien. Qué interesante, ¿eh? Y ya se adaptó, como tú decías, ¿verdad? Tenías estos espacios, las crujías, entonces las aprovechan. Sí, los fuimos aprovechando y ya solito la casa nos fue dando la distribución Exacto. de todos los espacios, ¿no? Y la verdad, quedando un muy buen comedor, o sea, también el área de la sala tiene muy buen espacio, la cocina, o sea, es un departamento pensado quizás como para un soltero, un matrimonio, o sea, recién casadas 2 personas. Entonces realmente funcionan muy bien las dimensiones de los espacios para una reunión o para el día a día de 2 personas. Funciona perfectamente, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados me dijiste que tenía? 80. Sí, tiene abajo creo que tiene 90 y arriba tiene como 85. Lo que pasa también en estas casas, digo, aquí no se nota tanto, pero hay partes donde los muros vas viendo que tienen como ciertos espacios. Por ejemplo, el terreno, ahorita que vayamos allá a la parte, siguiendo el eje de este muro, pareciera que termina derecho, pero se mete en lo que es el área del baño y el vestidor, se mete hacia el terreno de un costado. Tiene esta forma como de una P, se puede decir. Ok, o sea, sí se mete bastante. Y en la parte del fondo, el muro no termina recto, termina en diagonal. Entonces, o sea, son como... Se ve el sistema constructivo que fue totalmente artesanal con lo que se tenía, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba se nota un poquito más, los muros están un poco más desplomados y esto, ¿no? Pero también eso es lo bonito. Mira, por ejemplo, acá se logra ver cómo igual aquí, pues no sabemos, ¿no? Pues esta escuela tiene como un cerramiento ahí y quizás una puerta. ¿Ves que anteriormente luego eran casas grandes que van dividiendo, herencias, que era de la abuelita, no sé? Entonces ahí se va a los nietos, a los hijos. Sí, por ejemplo, algo interesante y raro que también tiene la casa, al momento de conectar el drenaje, no cambiamos el drenaje de todo porque iba a ser un rollo, pero, o sea, el drenaje no sale hacia el frente, el drenaje sale hacia atrás, o sea, en la parte de una coladera, todos los drenajes de la casa bajan esa coladera y se conectan con alguna otra casa del centro. O sea, entonces se entiende que, y por ejemplo, en la parte de atrás con un estacionamiento, ahí hay espacios como que están demolidos, entonces se entiende como que la casa quizás la fueron seccionando, la fueron dividiendo a manera de herencia o de venta, ¿no? Entonces es algo que como que no, hemos investigado, pero no tenemos como esa claridad, pero también es lo chistoso, ¿no? En esa cuestión de que no sabemos realmente cuando lo adquirimos era esta la propiedad. Y de ahí lo demás ha sido como suposiciones de nosotros de lo que encontramos durante la remodelación. ¿No encontraron oro?
No encontramos oro lamentablemente, pero de repente, ahí cuando estamos en la noche nos da como pendiente y o sea, no sabemos si espantan o no. ¿Ah, sí? ¿A poco sí ya han escuchado algo? Pues fíjate que luego, o sea, hay veces que se quedan de repente algún arqui o algo y de repente algo se sienten, ¿no? Y yo también una vez me quedé, no sé, me dio como mala vibra y llegué como a las 2 y dije, ya mejor ya me voy. Qué loco. Pero no sé, o sea, igual y yo luego no creo en esas cosas, Pero quién sabe. pero no sé, o sea, sí me sentía como raro, ¿no? Aquí lo que te comentaba, tuvimos que, bueno, aplicar como un cerámico en ciertas paredes, en las colindantes que presentaban como temas de humedad, que eso es lo que pasa, o sea, digamos, acá no hay problema, pero de este muro para acá normalmente teníamos el acabado también ya expuesto, se generaba mucha humedad que luego pasa con las viviendas colindantes, ¿no? O por cuestiones de mantenimientos, o también la misma edad de la propiedad. Hay muros que están más afectados por la humedad. Entonces, realmente la solución que le dimos en este momento fue colocar un porque intentamos varios métodos, pero sí se volvió como algo complicado, ¿no? Y también pensando que si es un lugar para renta y para eso, pues que no se quiere como que hay un tema con el inquilino de, oye, ya tengo humedad, tengo eso, hasta pensar también como en esa practicidad. Entonces pusimos como este acabado texturizado en esta pared, pero por ejemplo, Resolvió. acá ya no lo usamos, nada más fue como en esos muros En que los están puntos. en los puntos como claves, ¿no? Esta es la recámara principal. Del lado izquierdo tenemos el baño de la recámara principal y acá también la recámara. Y como te comentaba, mira aquí por ejemplo, allá venimos recto de los muros y acá se ve cómo ya se cierra y se quiebra y acá se vuelve como a abrir un poco, ¿no? Entonces, la estructura de la casa en el terreno abarca todo, o sea, realmente la única área libre que tenemos es el patio del lado izquierdo, pero sí es como, y este muro también, te das cuenta, tampoco está totalmente alineado, ¿no? Sí tienen como cierto desfase, ¿no? Ah, también este. Sí, ese también, pues, yo lo veo un poco abierto hacia allá. No sé si es el efecto de acá, porque también luego se nota mucho por el piso. El piso tiene muchas aperturas y se va abriendo de diferentes puntos. Qué interesante se ve la instalación del mini split Sí, visible. Como que es algo que nunca ves y ya bien trabajada, no se ve mal. sí, no, hay ocasiones en las que hacemos también, aquí pasa lo mismo, es que arriba tenemos la oficina, subir derecho está complicado, era la mejor ubicación. Acá, pues está la parte del vecino, que tenemos que afectar su pared y pues no queríamos como trabajar tener como ese problema con X en algún punto. Entonces lo que hicimos fue mandarlo visible. En ocasiones lo que hacemos también, dependiendo, es hacer una trampa, ¿no? Con un tubo de PVC, lo cortamos a la mitad, lo abrimos y ya lo encapsulamos. Pero luego nos ha pasado que puede ser que de repente, aquí se usa el aire acondicionado todo el tiempo. O sea, de repente puede ser que como que empiece a sudar, ¿no? Entonces aquí también decidimos dejarlo de esta manera. Por ejemplo, en la oficina, aquí sí podemos pues, poner el drenaje para conectarlo. En la parte de arriba, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un sistema, que ahorita que subamos vas a ver, que tiene como una bomba y esa bomba te tira el agua a la azotea. Entonces de repente se llena la bombita y pum, lo tira ya. Y ya sí no tuvimos que meter drenaje ni nada. Órale. Así lo resolvimos. ¿Y por qué no quisieron meter el drenaje hacia abajo? Donde conectan este. Porque como aquí, digamos, como primero habilitamos arriba, necesitamos poner el aire acondicionado antes. Y no quisimos ranurar ni meternos en tanto rollo. Entonces, con nuestro eléctrico nos dijo, pues tengo un proveedor que tiene este sistema, nos ha funcionado. Nunca se ha echado a perder la bomba, la verdad. ¿En serio? Sí, es muy La bomba. práctico. Bueno, ahorita me la No, enseñas. ahorita te voy a enseñar, pero va bajito del clima. O sea, donde está la salida, es una cajita de ese tamaño. Depende la capacidad del aire. Son unas más chiquitas que van ocultas en el equipo. Y ya si es de 2 toneladas para arriba, es una cajita de ese tamaño. Y va ahí y te tira el agua para arriba. Y no tienes que meter nada de eso, porque también lo que no queríamos nosotros arriba, obviamente, era ranurar, bajar el tubo y todo eso. Entonces lo que hicimos fue el sistema que nos ha funcionado bastante bien, la verdad. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí, bueno, esta es la recámara, digamos, principal, que tiene su área de terraza, donde también tenemos preparaciones para el área de tendido y el área de servicios. Y de acá es el área del baño. Y también se logra apreciar un poco, aquí vemos parte de la oficina de este lado, ¿no? Pero tiene su jardincito que... ¿Y este patio ya existía? Este patio ya existía, pero no, fíjate que antes, está raro, ¿no? Entre estos muros, había como una casita y una escalera de caracol, y era un cuartito que hasta nos daba miedo porque sentíamos que iba a ver, quién sabe qué íbamos a encontrar aquí. Ahí vivía el brujo. Sí,
Entonces, como que esta parte tenía, este cuartito era como de muro a muro, una escalera de caracol, pero de esas que ya sabes, si apenas puedes subir, y tenía acá el cuarto. Entonces, lo que hicimos, realmente no tenía razón de ser, nadie lo iba a usar, entonces mejor lo demolimos y ya habilitamos como esta terracita que está súper agradable para la recámara. Y acá, pues dejamos preparaciones para los equipos, ¿no? De lavadora, secadora, un área de tendido, pero ahorita lo tenemos más como el área de terraza, que la verdad está bastante agradable y le da muy bonita vista desde la recámara para acá. Claro. O sea, es un espacio muy... Y la decisión de ponerle el azulejo es también por la humedad. Pues fue por la humedad y también como es el área de lavado y servicio, pues fue la que también fue un poquito más práctico de limpieza, ¿no? O sea, fue nada más como... Y también ya para una cuestión de decorativa, ¿no? Lo extendimos para acá. Ya. Lo extendimos de este lado. Y aquí lo mismo, ¿no? Dejamos el tabique visible. Acá en la parte de arriba, que es donde está la oficina, esta ventana sí existía, estas dos que está la cocineta sí las abrimos. O sea, hicimos unas aperturas, pero digamos como lo mínimas, nada más para poder ventilar y iluminar esas áreas. Y el bajante, todo expuesto. Sí, todo expuesto. Sí, porque ahí, o sea, encajonar el bajante, sentimos que nos iba a quitar también un poquito de espacio, o sea, el Duroc y todo. Y al final acá sí hay mucha humedad y muchos temas de ese tipo de las lluvias. O sea, llueve muy constante, o sea, llueve constante y cuando llueve es muy fuerte. Y luego te puede llover una hora corrida súper pesado en la mañana y luego en la noche no. Y ese tipo de elementos, aunque bien colocados te pueden funcionar, sentimos que luego se vuelve más como un tema de mantenimiento, ¿no? Y como es pensado para esa parte, ¿no? Como de la renta o quizás en algún punto también platicaba con Miri, que es mi socia, y mi esposa, hasta pasarnos por acá abajo si requerimos más espacio, siempre buscar lo que sea mejor, menos mantenimiento posible, ¿no? ¿Y qué tal es el negocio? En cuanto a de la renta. De la renta. Pues es que también por la ubicación, o sea, te conviene si, por ejemplo, lo rentas que seas una persona de confianza, que sabes que te va a tener bien la casa y toda esta parte, ¿no? Por largo plazo. A largo plazo. Ajá. Pero también se estaba valorando si puede ser por Airbnb. ¿No se ha rentado todavía? Todavía no. No, ahorita tiene como un mes que acabamos como de habilitar y también... Hasta nuevecito. Sí, acabamos de montar ahorita. También porque ya con el montaje pudimos ver necesidades nuevas. Decir, ¿sabes qué? Falta esto, falta aquello. Y la estuvimos trabajando todavía esta semana un poco, ¿no? Pero ya con el montaje, que fue lo último que hicimos de mobiliario, fue que salieron como detallitos que estuvimos trabajando esta semana y la semana pasada. Todavía no hemos hecho la prueba, está como en proceso de tomar la decisión, ¿no? Pues yo creo que por cualquier método les va a salir muy bien. La verdad, sí, la propiedad la dejaron perfecta. Muchas gracias. ¿No? Muchos amigos, por ejemplo, bueno, un amigo arquitecto que es fotógrafo que vino a tomar fotos del inmueble y todo. O sea, por ejemplo, él le gustó mucho, me dijo también esa parte que podía funcionar para Airbnb, o sea, o para, como te comentaba, una pareja. ¿Para estancia? Sí, o sea, realmente. Y también lo que pensábamos nosotros era que podía servir hasta para algún amigo arquitecto, colega, ¿no? O sea, que puedas montar hasta una oficina acá abajo, tener las dos. Claro. O sea, es lo que estamos todavía como checando las posibilidades, ¿no? Está muy bien. Yo creo que la casa se siente muy, muy cómoda y muy bien ubicada. Sí, realmente el único tema es que luego en el centro es estacionada, pero bueno, tiene su propio estacionamientos y tiene su garage, ¿no? Además. Entonces, en ese aspecto no hay como gran tema, ¿no? Y de aquí sales a todos lados, o sea, tienes todo como cerca, ¿no? O sea, aquí en el centro también hay espacios donde venden material eléctrico, todo esto, ¿no? Entonces... Qué interesante la puerta de la regadera, como si fuera herrería, ¿verdad? Ajá, son lo que le decimos de aluminio por la cuestión también del mantenimiento, o sea, buscando lo mismo, ¿no? El menos mantenimiento posible, pero nuestra intención era eso, que pareciera una puerta de herrería con cristal, ¿no? ¿Y el techo? ¿Y el techo jarraron? No, el techo dejamos el acabado como tal y como está. O sea, como lo colaron en su momento. Esta parte de acá es la que te comentaba que es como, o sea, venimos rectos de la parte de este eje y acá se extiende, se va la casa hacia la izquierda. Entonces esto puede ser quizás como alguna ampliación o algo posterior, más que nada por el sistema de la cubierta. Claro. Porque se ve diferente no es ladrillo. No es ladrillo. Claro. Eso puede ser ya algo más nuevo, ¿no? Ok. Y aquí aprovechamos también este espacio para el área del vestidor y el área del baño, ¿no? Pues ya lo tenían. O sea, sí. ¿Siempre fue vestidor y baño? No, o sea, este de aquí es de este lado, es que estos dos espacios ya estaban. Este era un baño, o no me acuerdo si tenía doble baño. O sea, que era como un baño aquí y un baño acá. Entonces,
realmente, pues, o sea, como pensando, creo que sí era así un baño para la parte de afuera y un baño para la parte de adentro. Entonces lo que hicimos fue mejor crear un vestidor, el baño, y ya tenemos el baño de visitas en la entrada, que Excelente. te queda totalmente privado. Ya tiene una muy buena distribución la casa. Sí, la verdad nada más fue cuestión de poder aprovecharla y, o sea, ver las necesidades de lo que se podía lograr y no meternos tanto a una cuestión constructiva, ¿no? Más la parte estructural, por así decirlo, ¿no? Del refuerzo estructural. Excelente. Sí, Muy bien. Sí, pues vamos a conocer la oficina. claro, claro, claro. Vamos, jóvenes. Adelante. Entonces podemos rentarla con el título Casa Encantada. Casa encantada, oficina encantada, casa Oficina encantada. Encantada. Bienvenidos a asustarse. Hay todo un mundo de destinos en Airbnb que te lo rentan así, ¿eh? Para gente que le gusta hacer turismo Ajá, de sí los he visto. encantadas y brujadas y no sé Sí, qué. sí, sí. Entonces, seguramente podemos hacerle una vuelta estúpida. Sí. Entonces, de este lado derecho tenemos la casa y del lado izquierdo es la entrada al despacho, ¿no? Vamos para adelante. Entonces, esta es la escalera original de la casa. ¿Te das cuenta? Está un poquito empinada. Sí. No movimos nada de esta parte. 25 centímetros de peralte, quizá. Genial. Y acá entramos y bueno, tenemos el área de la recepción. Y aquí también demuelen muros. No, realmente aquí, por ejemplo, había una ventana. Lo que hicimos nada más fue bajar o sea, ahí no comprendimos muy bien cómo estaba la casa originalmente, pero aquí había una ventana. Entonces lo que hicimos fue bajarla para crear el acceso hacia el área de taller. Esta es el área de la recepción, cuando esta es la oficina. Del lado derecho es donde está nuestro cubículo. Y acá, bueno, nos encontramos en el espacio de los arquitectos. Entonces, esta parte realmente, por ejemplo, aquí este chaparrito porque es la altura que tenía originalmente la ventana que estaba de este lado. Lo que hicimos nada más fue bajarla, crear una puerta, para que también nos permitiera, a la hora de acomodar los escritorios, poder aprovechar un poco mejor el espacio y poder mandar toda la parte de los equipos hacia los costados. Hicimos el diseño de los escritorios como unificados con ciertas dimensiones. Entonces ya fuimos aprovechando los laterales para poder ubicar todos los equipos de trabajo. Buenas tardes, jóvenes. Y acá en la parte, bueno, por ejemplo, en los costados, pues tenemos a lo que es el equipo base de la oficina, en la parte del centro, la parte de los becarios. Y aquí fuimos aprovechando todos los espacios que podemos, que fueron, digamos, como quedando. Aquí no viste muro. Aquí No, nunca hubo muro. aquí yo intuyo que sí había un muro aquí, porque se ve como el desplante del concreto, pero cuando ya lo adquirimos ya no estaba. Entonces yo creo que fue una demolición. Y también sabes que se puede ver, yo creo también por el tema de los cambios de piso, ¿no? Los colores, ¿no? Aquí es rojo, acá amarillo. Ahora tenemos como otro cambio y tenemos también como ese desplante de concreto. Entonces podría ser que aquí quizás fuera algún balcón. Excelente. Sí. Muy bien aprovechado. Sí, de hecho, pues lo que buscamos fue eso, ¿no? Como aprovechar cada esquinita y cada espacio para poder acomodarnos todos de manera cómoda, cada quien con su equipo y con su computadora, sus espacios para almacenar las cosas y guardar sus elementos de trabajo, ¿no? Entonces aquí es el área como de taller, donde está todo el equipo de los arquis. Bueno, estamos en mantenimiento. De este lado, la recepción, que aquí se encuentra Naye, que nos apoya con toda la parte administrativa. Y bueno, aquí tenemos la parte de la oficina que vamos a pasar, está aquí un cliente, pero pasamos a saludar. Buen día, ¿eh? Una disculpa. Estamos hoy nomás de fisgones. Qué bonito espacio. Sí, este es el área donde estoy yo con Miri normalmente, que también lo trabajamos como si fuera un espacio de cowork. Entonces aquí luego hacemos reuniones con los arquitectos, o Miri y yo no estamos, o van a atender a un cliente, aquí ya recibimos a los clientes, proyectamos los proyectos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gusto en verse. Igual, ¿no? Este espacio también ya existía, tenemos como estos nichos que nos quedaban, digamos, como un sobrante. Entonces lo que hicimos fue para exhibición de materiales, ya que como hacemos mucho interiorismo, es muy importante tener, digamos, la base de los materiales a la mano para poder con los clientes mostrarles, ¿no? Por eso hacemos aquí luego las reuniones. Entonces, ¿qué piso va a ser? Mira, pues va a ser como este o va a ser este que tenemos. Y ya de esa manera, pues vamos presentando todo, ¿no? Luminarias y cualquier detalle que ellos quieran ver, aquí ya es donde concretamos todas las reuniones. Excelente. ¿Sí? Entonces aquí es, digamos, como un área de coworking, porque de repente o está Miri, o estoy yo, o están los arquis atendiendo clientes, o también reuniones entre ellos mismos, ¿no? Claro. Pues muchas felicidades, Sí, no, arquitecto. gracias. La verdad que qué buen espacio, qué manera de aprovechar lo existente, ¿verdad? En estos lugares en el centro que realmente muchos de ellos están abandonados, ¿verdad? Claro. Y las ciudades crecen hacia las periferias, cuando los centros están desocupados. Sí, no, y de hecho, o sea, cada vez que, por ejemplo, yo vengo por acá, veo un montón de casas con potencial y digo, ojalá tuviera para hacer más, claro, sí, porque realmente me gusta mucho y siempre siento que salen proyectos muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, nosotros lo que buscamos sí fue rescatar el origen de la casa. En la parte de arriba, sobre todo, dejamos los pisos de pasta, excedimos todo el tabique en su color natural. La parte de arriba, que sí por cuestiones estructurales se cambió la cubierta. Cuando la adquirimos ya tenía esta cubierta de luz de acero, la dejamos visible, también para hablar de la naturaleza con la que nos gusta proyectar, ¿no? Que es como toda esta cuestión aparente y de estructurales, ¿no? Elementos visuales visibles. Excelente. Pues arquitecto, ¿y cuánto crees que haya sido el costo por metro cuadrado de esta remodelación? Fíjate que realmente nunca he sacado el número porque sí fue algo súper gradual. Muy gradual. O sea, fue muy gradual. Fue de, no sé, la gente está libre, no tenemos ahorita ahora, mándalos allá un mes, o mándalos allá tal día, o tengo tal persona, ve a hacer esto, ¿no? Entonces, realmente, Claro. en un principio, sí llevaba un control, ¿no? Ya luego dejé de llevarlo. O sea, me quedé como cuando llevábamos quizás un 50% de todo, llevábamos como unos 200. Y si hay alguien que te pidiera algo, vamos a decir que ahorita nos está viendo la dueña o los dueños de alguna de estas casitas y dicen, oye, me encantó cómo lo hiciste, quiero remodelarlo. ¿Aproximadamente cuánto crees que podría ser por metro cuadrado? Yo creo que entre nosotros, por ejemplo, para temas de proyectos como industriales, o sea, comerciales, industriales, que es muy similar a tener ya el cascarón y sobre eso trabajar, anda como entre unos 8 y 12 mil pesos el metro cuadrado, más o menos. O sea, depende mucho, como todo, de los acabados. Eso es lo que más te puede incrementar. Pero, por ejemplo, acá que tenemos, si se busca que se rescaten elementos de la misma casa, o sea, ya los tienes. O sea, pelas la pared, tienes el tabique, dejas el piso de pasta, nada más lo pules, ya tienes toda esa parte. Quizás lo que vas a gastar un poco va a ser en cuestiones de mantenimiento, en refuerzos, quizás quieras cambiar tu instalación de drenaje, agua. Lo eléctrico sí de plano, porque luego son casas que tienen hasta el cable visible. Uf. Y que, o sea, sí están muy integradas. Creo que en la parte quizás que se puede llevar más es la parte quizás estructural y eléctrica, porque sería volver a hacerla toda y hacerla de manera correcta, ¿no? Y entonces, si decimos que el cliente tiene lo mismo que tú, no tiene el dinero todo de golpe, tiene ahorita 150 y en unos 7 meses tiene otros 200, ¿se puede? Se puede y o sea, seguir el mismo proceso de todo, ¿no? Primero que es hacer un anteproyecto para tener la base y también que ellos estén contentos, porque también hay que cuidar el dinero, ¿no? Entonces, evitar que haya cambios sobre la marcha, entonces tener, aunque sea sin todo el ejecutivo, por mínimo un anteproyecto básico para saber qué es lo que se va a hacer. Sería lo primero, invertir. ¿Cómo les explicas para las personas que nunca han contratado a un arquitecto qué es el anteproyecto y qué es el ejecutivo? Sí, el anteproyecto para nosotros es la base de donde parte tu proyecto. Es el diseño arquitectónico y de interiores. En nuestro caso, nosotros siempre manejamos los interiores en el anteproyecto. O sea, es parte de, no podemos proyectar, no, o sea, es imposible proyectar sin pensar cómo va a ser el diseño de interiores de la propiedad, ¿no? Entonces, es como, pues, como el manual de qué vas a hacer, ¿no? Tu render de cómo va a quedar cada espacio y tu planta de distribución mínima de cómo van a ser estas distribuciones. O sea, yo creo que con esos dos elementos, al final también los clientes, ellos se basan más en lo que ven en el render, ¿no? Los planos son más para arquitectos, ¿no? Para el arquitecto, para los proveedores, toda esta cuestión. Entonces, con tener el anteproyecto, que es como esta guía, que ellos te lo aprueben y que ya sepan qué es lo que se va a hacer,
con eso se puede partir y posteriormente ir quizás cotizando por etapas, ¿no? Primero tu refuerzo estructural, después checar tus instalaciones hidráulicas sanitarias, ver que funcionen bien, si no para cambiarlas, después nos podemos meter a la parte ya como de acabados y detalles, y lo eléctrico puede quedar al final, porque como se puede trabajar con el tema de la instalación visible es mucho más rápido también, no tienes que se están encontrando el albañil con el eléctrico, de que luego que me rompió, que me quitó, entonces es mucho más limpio y hasta más ordenado, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, nosotros aquí, te digo, tenemos 10 años que empezamos, o sea, anteriormente estábamos Mir y yo en la parte de este lado, y esto era también otra bodega que teníamos, y fuimos poco a poco haciéndolo. Y la remodelación fue mientras estábamos nosotros aquí. O sea, va a venir eléctrico, polvo acá, polvo allá, pero siempre fue que como lo fuimos trabajando, ¿no? Mira, esa es la bomba que te decía. Ah, buenísimo. A esa bomba, o sea, la pones abajo del aire acondicionado, y aquí que estamos ya en la parte de arriba, te avienta el agua del aire hacia la parte de arriba y no tienes que meter tubos ni nada, porque, o sea, imagínate ahorita hasta dónde estamos acá, ¿no? O sea, bájate el drenaje, dónde vas o sea, tubo rompe, sería muy complejo. Ese muro ahí derecho. Sí, tengo la ventana y luego acá no tengo dónde bajarlo. O sea, entonces fue la solución más práctica y por ejemplo, en la sala, bueno, acá en el recibidor, no la tiene, porque como es un aire más pequeño, la bomba queda atrás del equipo. Ya dependiendo del tamaño del aire, es el tamaño de la bomba, pero en general con eso lo resolvimos, ¿no? ¿Sí? Y ver, si quieres además para igual y ya darte el último paso por acá, para que veas. Acá es donde tenemos, atrás de esta puerta que ocultamos, digamos, los servicios de la oficina, ¿no? Bueno, un área de selfie, para cuando vienen los clientes, o para hasta uno mismo, ¿no? A tomarse la foto. Está buena. Acá es el baño, que también este baño este baño ya existía, el espacio, lo que hicimos fue adecuarlo. Acá la regadera la volvimos bodega, área de zinc, lavabo, pero también es un baño muy estrecho, pero realmente lo aprovechamos súper bien para poder tener el área de lavado, la taza del baño, y acá pues nuestra área de zinc, donde guardamos todo y se lavan las cubetas y no queda nada visible, ¿no? Excelente. Sí. Y veo que forran, ¿verdad? De distintos azulejos. ¿O qué? No, eso está por papel tapiz. O sea, por ejemplo, lo que hicimos de aquí, ahora sí creatividad, queremos dar un buen terminado, entonces siempre te quedan lienzos de tapicería. Entonces lo que hicimos fue poner lienzos diferentes que subieran. También pensando que como para nosotros es bien importante para los proyectos tanto comerciales como de casa habitación, el área de visitas es el más importante, porque es donde donde va todo el mundo, ¿no? Claro. Y tiene que tener algo diferente. Fue lo que aplicamos acá. Y acá es el espacio de la cocineta. Mira, por ejemplo, aquí dejamos ya el muro, nosotros ya nos rendimos. Pero vamos a dejar a que hable solito, ¿no? Ya nomás le dieron una raspadita. Sí, ya fuimos ahí una pintadita y como se vaya quedando con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, y aquí la cocina ventila e ilumina hacia la parte del patio del departamento de la parte de abajo, ¿no? Excelente. Muy bien, arquitecto. Sí, no, pues, todo aprovechamos todo el espacio, ¿no? al máximo. Pues vamos a despedirnos, si te parece bien. Claro, vamos. En el acceso, arquitecto, cuéntanos, ¿cuáles son las redes sociales para que te puedan contactar? Sí, mira, estamos en Instagram, TikTok, Facebook, como taller1.mx. Y ahí nos pueden dar like, seguir y pues todo lo que quieran, ¿no? Contactar. Realmente en las redes, normalmente cuando nos escriben, estamos muy presentes y contestamos todos los mensajes que lleguen a escribirnos. Y bueno, acá ya es la salidita. Aquí dejamos igual todo lo que es los muros aparentes. Como tenemos acá los tableros, los ocultamos en este lambrín para también enfatizar un poquito el acceso. Ah, buenísimo. Y al máximo, todo aprovechado y diseñado. Así es. Pues, arquitecto, gracias por esta gran cátedra. Ha sido un placer. Esperemos seguir conociendo más de sus proyectos 4 años después. Es un gran gusto. Nos vemos en 4 años más. Espero que no tanto. En 2 años nos vemos por acá. Cota Paredes, adelante. Gracias, Taller 1 MX. Gracias a ti.